De vuelta de No se diga más a través de Rumba 98.5. Nuestro invitado del día de hoy es el diputado José Horacio Rodríguez. Antes hubiéramos tenido que presentarlo como diputado de Alianza País, pero ya no, ¿verdad? Ahora es opción. Democrática. ¿Ahora es qué? Disculpen. Pero podíamos las esperar. las dejé fuera de onda, ¿verdad? Sí, nos dejaste, Ya. nos agarraste Lo fuera importante de- es que José Horacio Rodríguez es diputado del Congreso Nacional y representa a varios ciudadanos de aquí, del Distrito Nacional. Eso es lo importante. Participa en varias comisiones defendiendo los intereses de la Vamos a ciudadanía. decírselo ahora mismo que tienen que hacer un trabajo importante para que Opción Democrática, que es como se llama el movimiento originalmente creado por Minú Tavares Mirabal y al cual él pertenece, tienen que subirle el perfil a la organización, ¿verdad? Porque Sin todo el mundo duda. tiene en la mente Alianza País, que como todos sabemos fue la alianza que hizo el movimiento Opción Democrática con Alianza País, el original de Guillermo Moreno. Y de esa forma, a través de esa alianza, ellos fueron a las últimas elecciones. Así es. Pero recientemente, Minú se dividieron. Minú anunció que se retiraba de esa opción, de esa alianza, y de hecho recientemente ellos, siguiendo lo establecido en la ley, ellos introdujeron un recurso ante la Junta Central Electoral para que se deshaga esa alianza desde el punto de vista formal. Así que, bueno, lo importante es que entonces el diputado José Horacio Rodríguez estará con nosotros dentro de breves minutos. Mira, hoy hubo un anuncio también interesante que lo veo positivo, que es el tema de las zonas francas. Ay, sí. Las zonas Sí, francas el aumento. pareciera seguir un movimiento de ascenso en la economía dominicana, y hoy precisamente en una actividad en la que estuvo el presidente Abinader, el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Ito Bisonó, estuvo también la representante de Adozona. Ellos estuvieron anunciando que las zonas francas crecieron tanto en exportaciones como inversión, compras e infraestructuras. Ellos comentaron que en el primer cuatrimestre de este año, que recién está terminando el día de hoy, las exportaciones del sector sobrepasaron los 2.500 millones de dólares. Esto es una cifra muy, muy importante, y de continuar la tendencia que lleva este sector, están proyectando que se estaría cerrando el año 2022 con cerca de 200.000 empleos directos y sobrepasando el umbral de los 8.000 millones de dólares en materia de exportación. Son unos números impresionantes, sobre todo sabiendo que estamos recién saliendo, prácticamente saliendo todavía de una depresión económica absoluta a consecuencia del COVID-19. Así es. Yo diría que es atravesando y ya porque cuando no es el COVID, es el tema de la crisis de Ucrania. Entonces, ha sido un tema económico importante. No, y ahora súmale el rebrote. El rebrote, exactamente. Mira, hay 188.761 empleados en las zonas francas. Un 32% de estos empleos son de nivel técnico y profesional. En el año 2005 eran solo un 5.9%. El 52% de los empleos corresponde a mujeres y el 48% a hombres. El empleo no solo se concentra en empresas que se dedican a actividades como la manufactura textil y confecciones, calzado y tabaco, sino también en empresas de dispositivos médicos y farmacéuticos, que es uno de los renglones que precisamente ha crecido muchísimo en los últimos meses, y también en la manufactura de productos farmacéuticos, aparatos eléctricos y de servicios. En el marco de este encuentro, el presidente Luis Abinader aseguró que la estrategia de su gobierno de trabajo, conjunto con el sector privado, ha funcionado y apostó de hecho decididamente por mantenerla y por fortalecerla. El mandatario está seguro de que la alianza público-privada que ha fomentado con los empresarios ha estado estableciendo importantes hitos en lo que respecta a la institucionalización del país, el robustecimiento económico, la recuperación del empleo y el crecimiento en general. Y por supuesto, el presidente elogió la buena disposición de los empresarios dominicanos.
Así es. Bueno, ya vamos a darle la bienvenida. Ya está aquí con nosotros, acompañándonos en cabina, el diputado José Horacio Rodríguez. Diputado, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Súper contento de estar aquí compartiendo con ustedes Por en fin. cabina presencialmente, después de que lo habíamos intentado en varias ocasiones y no se había podido. ¿Cómo está todo? Bien, contento. ¿Cómo está la opción democrática? Bien. Aquí estoy, bueno, justo ahora saliendo de la sesión del Pleno, vengo justo que terminó tarde, casi a las 7, y salí derechito para acá. Y lo venía escuchando en el camino, cuando me estaban presentando, ¿verdad? Con esa novedad reciente, ¿verdad? Que acordamos esa separación de mutuo acuerdo de lo que fue en su momento un pacto de fusión entre Opción Democrática y Alianza País. Opción Democrática ya tenía categoría de partido político, porque yo oí que tú decías, Alex, que el movimiento Opción Democrática, nosotros éramos un partido político ya reconocido por la Junta Central Electoral, que, bueno, lo fundamos en el año 2015. Yo fui primero su secretario de organización, luego fui su secretario general en el 2018, cuando ya se formaliza su constitución formal como partido político. Fui su primer secretario general. Y en el 2019 acordamos, para poder participar en las elecciones, ese acuerdo de fusión. ¿Pero por qué hicimos esa fusión? Eso iba a Porque preguntar. en ese momento nosotros lo que le solicitamos a la Junta Central Electoral fue hacer una coalición. Y el propósito que teníamos era participar en coalición entre Opción Democrática y Alianza País en las primarias para elegir candidatos comunes de la coalición. Entonces, quienes resulten ganadores de las primarias ya serían los candidatos de esa coalición de ambos partidos comunes. Pero, ¿qué sucedió? Que la Junta nos prohibió hacer la coalición. Y decía que la ley de partidos políticos, la 3318, en su artículo 25, numeral 12, prohibía a los partidos que participaban por primera vez en las elecciones hacer alianzas. Y nosotros le dijimos, mira, pero no nos pueden aplicar esa ley, porque entonces hicimos un recurso de reconsideración, porque esa ley es posterior a el reconocimiento y la solicitud de reconocimiento de Opción Democrática. Por lo tanto, por un tema de seguridad jurídica, del principio constitucional de irretroactividad de la ley, no nos podían aplicar una prohibición que surgió después a nuestra solicitud de reconocimiento como partido. Y la Junta persistió en decir, no, hicimos recursos de reconsideración, no, ustedes no pueden hacer alianzas ni coaliciones, no, ustedes tampoco tienen derecho a recibir financiamiento. Toda una serie de normas que nunca le habían aplicado a un partido nuevo y que era esta ley nueva de partidos que la contenían. Y nosotros le hicimos la advertencia a la Junta de que esa ley, que esas disposiciones violaban la Constitución de la República. En fin, la Junta insistió en aplicárnosla y para nosotros poder ejercer nuestro derecho a la libertad de asociación, que es un derecho en la Constitución que tiene toda persona, tuvimos entonces que como única alternativa que nos dio la Junta Central Electoral fue pactar una fusión para poder participar de manera conjunta en las elecciones. Y así participamos en el año 2020. Pero de allá para acá, esa fusión nunca se dio en la práctica. Nosotros seguimos, de alguna manera, no se nos reconocía a quienes veníamos de Opción Democrática como aliancistas, sino que entendíamos, bueno, ustedes tienen una dinámica diferente, una identidad diferente, y entonces no fuimos capaces, ¿verdad?, de poder consumar esa unión. Y por eso entonces acordamos esa separación y le estamos solicitando a la Junta, ya depositamos la semana pasada, una solicitud de revisión de ese pacto de fusión, pidiendo que sea anulado porque luego de eso, a los pocos meses de que hicimos la fusión, el Tribunal Constitucional anuló por inconstitucionales los artículos que nos impedían hacer la alianza. Wow. Entonces, ya habíamos hecho la fusión, pero el Tribunal Constitucional que dijo que tú impedirle a un partido político simplemente por ser nuevo hacer alianzas o coaliciones es una desigualdad. Se supone que todos los partidos, una vez reconocidos, deben tener los mismos derechos. Ese es el derecho a la igualdad ante la ley. Entonces, si tú planteas esa diferenciación, tú estás creando una situación de desigualdad que perjudica a un partido político en específico, en ese caso era Opción Democrática. Entonces, el Tribunal Constitucional dijo que a nosotros se nos violaron 3 derechos. El derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la participación política que está en la Constitución, en el artículo 216, a través de los partidos. Entonces, como el Tribunal verificó eso, nosotros estamos pidiendo a la Junta Central Electoral que haga justicia, que nos restituya esos derechos para que Opción Democrática pueda ser reconocida nuevamente como partido político, anulando el pacto de fusión que se dio por una insistencia de la Junta de manera arbitraria de aplicar una ley inconstitucional y de manera retroactiva. Si lo ponemos en contexto,
¿Cuántos curules ganó Alianza País y Opción Democrática en esa fusión? Ganamos 2. 2. Y actualmente uno sería de Alianza País y el otro sería de Opción Democrática, 50-50. José Horacio, Ok. yo entiendo todo este contexto jurídico y por qué surge esta división consensuada. Pero me gustaría saber si en este contexto hay algunos otros elementos que hayan incidido en tomar esta decisión en este momento. Mira, Elementos, me refiero a diferencias de ideas, administración de los partidos. sí las hubo. Y bueno, yo creo que de alguna manera se dio a conocer cuando se hizo pública una carta que yo había enviado al presidente del partido y demás. Tenemos diferencias en cómo se debe hacer la política en nuestros tiempos, cómo debe ser la dinámica interna de un partido político. Lo que yo he llamado buena política, que yo he insistido mucho desde que acuñé ese término hace ya 2 años, más de 2 años en campaña, que yo digo, bueno, la buena política tiene que ser transparente, la buena política tiene que rendir cuentas. Ese es un principio cardinal de la buena política y no podemos solamente hablar de transparencia, hablar de rendir cuentas. Hay que hacerlo en la práctica. Y esas eran cosas que encontrábamos resistencia a hacer dentro de Alianza País. Pero, a ver, va más allá que eso. O sea, era una diferencia también en la estructura de lo que debe ser una organización política, en la forma de tomar las decisiones, que nosotros entendemos que deben ser mucho más democráticas, con la participación de todas las personas. Entonces, todo eso fue parte de lo que nos llevó a esa separación. Sabes, José Horacio, que aquí nosotros en No se diga más solemos elogiar mucho a los políticos jóvenes. Primero porque es una posición valiente en un momento en el que muy probablemente la política está tan desprestigiada y que haya profesionales jóvenes que se dediquen a esto con el fin como de rescatarla, eso hay que elogiarlo. En el caso tuyo, yo me acuerdo en una oportunidad, quizás no nos escuchaste, pero en una oportunidad, luego de alabar muchos comentarios tuyos públicos, diciendo precisamente que tenías un discurso joven, un diputado joven, etcétera, y lo hacemos también con otros políticos de distintos partidos. Hubo un momento en el que yo particularmente te critiqué porque, ya no recuerdo lamentablemente la situación, pero asumiste el discurso de Guillermo Moreno, que era un discurso de político de la, bueno, exactamente, de la vieja guardia, por no decir otra cosa. Y me sorprendió mucho porque de tu discurso siempre joven, discurso fresco, un discurso nuevo, me chocó mucho cuando te escuché con una declaración como esa. Yo dije, esto no va por buen camino, incluso lo dije al aire. Pero quería ponerte esto en contexto porque entonces ahora te quiero hacer una pregunta antes de empezar a hablar de los proyectos que están en el Congreso y todo esto. Es, ¿cómo se siente un diputado que es el único ahora en representación de tu organización política, de tu partido, cuando hay evidentes mayorías, evidentes partidos como Fuerza del Pueblo, PLD y el PRM, el partido de gobierno? Cosa que no sé cómo funciona aquí, si es un valor que tiene, como pudiera ocurrir en el Parlamento de Estados Unidos, por ejemplo, que aunque sea uno que está por ahí suelto, es valioso en momentos en los que se va a aprobar un proyecto y lo buscan, tratan de convencerlo y de traerlo hacia una posición. ¿Funciona igual? ¿Tu posición es tan valiosa como puede ser la de un representante en Estados Unidos? Mira, yo creo que sí, que es muy valiosa y de hecho a mí me sorprende a veces, ¿verdad? Como siendo uno tiene una capacidad, ¿verdad?, para influenciar. ¿Por qué? Porque uno se lo gana producto del trabajo, yo creo. Uno se gana el respeto, ni siquiera quiero hablar de solidaridad, sino ese reconocimiento de los colegas, porque se dan cuenta, ¿verdad?, que uno va a ese espacio a hacer aportes, a trabajar, a estudiar los proyectos y de cada proyecto a sacar lo mejor posible. Y eso, cuando los colegas se dan cuenta, más bien se me acercan a pedirme a veces apoyo porque tienen una idea o que quieren convertir en proyecto de ley y quieren pedirme el apoyo para ver cómo lo pueden hacer. Y hace una diferencia. Yo veo el valor agregado que tiene mi presencia en el Congreso. No es determinante a la hora de tomar una decisión, porque las decisiones se toman en colectivo. Y para aprobar cualquier proyecto se necesitan por lo menos 96 votos. Pero sí, yo creo que se escucha lo que nosotros tenemos para decir. Y que cuando nosotros hacemos un señalamiento, encuentra acogida, encuentra eco en diputados de todas las bancadas. Entonces yo creo que fortalece a la calidad de la democracia y a que ese Congreso pueda representar un poquito mejor al pueblo que está llamado a representar, que haya esa pluralidad de representación de diferentes corrientes partidarias y que esas corrientes partidarias representen también diferentes corrientes de pensamiento de la sociedad.
O sea, porque para mí eso es lo que debe hacer que una persona vaya a militar a un partido político. Las ideas. Las ideas que defendemos, que deben unirnos en un partido que asuma esas ideas comunes. Y por lo tanto yo creo que cuando tú te organizas así en un partido político porque tú comulgas con las ideas que ese partido promueve, no hacen falta partidos, no hace falta bajar líneas, que es una de esas cosas como fastidiosas de una democracia, como que los diputados actúan porque le bajan línea. No. Por ejemplo, y yo siempre decía eso en Alianza País, y lo digo en Opción Democrática, ¿verdad? Que tuvimos juntos durante este periodo, no hacía falta que nos bajaran línea porque nosotros las ideas la compartíamos. O sea, si nosotros una de las cosas que nos unen es, por ejemplo, la defensa del medio ambiente, de los ecosistemas, la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, y esa es una de las ideas cardinales que promueve Alianza País, Opción Democrática, y esas son algunas de las coincidencias que nos hicieron militar juntos, porque entendemos que es una lucha importante, pues a la hora de que hay un proyecto de ley que afecte a ese tema, no hace falta bajar líneas, porque nosotros sabemos cómo tenemos que actuar, defendiendo el medio ambiente, defendiendo los recursos naturales. Entonces yo creo que eso era algo en común y es importante. Yo pienso que es algo que tenemos que promover y defender. En el Congreso, si bien de alguna manera estoy solo, ¿verdad? Ahora el único diputado de Opción Democrática, pero eso también es como un estímulo para trabajar, para hacer crecer esa representación que nosotros tenemos. Y nosotros logramos algo inédito en la política electoral dominicana. Y es que nunca ningún candidato o candidata de un partido emergente había logrado ganar a nivel territorial. Si ustedes se fijan, hay otros partidos minoritarios que tienen un representante, pero es un representante nacional por acumulación de votos. No ganó en ningún territorio por mayoría, sino que los diputados nacionales es una figura que se creó en el 2010 en la Constitución para que las minorías políticas estén representadas. Entonces, si tú sacas un 1% a nivel nacional, pero no obtienes ningún escaño, se te asigna una diputación. Pero nadie votó directamente por ese diputado, sino que por una lista que está previamente establecida, que el partido presenta. La suma de los votos que saca ese partido en todas las provincias del país te suman un 1% y te permite ganar esa diputación. Pero en el caso nuestro, fue la primera vez que un partido emergente, en este caso en el Distrito Nacional, logró ganar una diputación a nivel territorial, siendo la primera mayoría en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que fue en otro caso. Entonces yo creo que eso sirvió también de ejemplo y de motivación para demostrar que sí se puede, que sí es posible. Vencimos eso de que los partidos pequeños no pueden ganar diputaciones. Y eso yo creo que ha motivado a muchos jóvenes, sobre todo, desde Opción Democrática ahora, a incursionar, a animarse a ser candidatos y candidatas, y se están preparando desde ya para la elección del 2024 para que la buena política se multiplique, crezca y pueda ocupar más espacios de toma de decisión, tanto desde los ayuntamientos, la sala capitular, como regidores, alcaldes, ojalá, y desde el Congreso Nacional como diputados y senadores. José Horacio, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos, pero ahora sí a hablar de los temas duros. Buenísimo. ¿Okay? Sí. Estamos con el diputado de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, en No Se Diga Más. Amigos, estamos de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No Se Diga Más Radio en Instagram, No Se Diga Más RD en Twitter. Además de seguir nuestra interacción en cabina a través de www.rumba985fm.com y puedan ver nuestra entrevista hoy con el diputado José Horacio Rodríguez. José Horacio, has estado en estos últimos días muy involucrado con el tema de la inseguridad ciudadana. De hecho, fuiste quien impulsó la solicitud para que fuera interpelado el director de la Policía Nacional, quien al final no asistió. Fue sustituido de alguna forma por el ministro de Interior y Policía. Hoy día, ya han pasado varios días, sigue la preocupación. ¿Qué se han planteado ustedes? Pareciera que el tema de la inseguridad sigue siendo el problema más importante junto al tema de costo de la vida. Uh-huh. Mira, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema que se tiene que abordar desde políticas públicas, por un lado, paliativas para frenar la delincuencia, el auge de la delincuencia que ha habido en esos tiempos, y eso claramente requiere un abordaje policial, aumento de patrullas que calificadas, ¿verdad? Bien entrenadas para hacer bien su trabajo. Pero por otro lado, y eso es paliativo para solucionar el auge del momento, pero a largo plazo yo siempre he promovido y defiendo, que nosotros para poder cortar este mal de raíz hay que combatir otros problemas colaterales que son los que inciden en el fomento
de la delincuencia. Y eso que está asociado a la desigualdad social, a los altos niveles de pobreza que exhibe la sociedad dominicana, de carencias. O sea, nosotros muy bien podemos aumentar el patrullaje, eso momentáneamente hace que baje, porque ¿verdad? El delincuente sabe que por ahí está la policía y le da miedo y no se atreve, pero a largo plazo esto va a continuar y yo creo que hay una relación directa, y eso está demostrado por muchos estudios a nivel mundial, entre desigualdad y criminalidad y violencia. Entonces, por eso no es coincidencia que América Latina es la región del mundo con mayores niveles de desigualdad, no de pobreza, de desigualdad, y a la vez es de las regiones del mundo que más violentas fuera de un conflicto armado, ¿verdad? Sacando los países donde hay algún tipo de conflicto armado formal y que haya guerra. Fuera de los países, ¿verdad? Aquí no hay un conflicto armado y sin embargo hay violencia. Entonces, hay una relación directa entre desigualdad y violencia y criminalidad. Por eso yo creo que nosotros tenemos que abocarnos en lo que trabajamos con el mejoramiento de la policía, las condiciones que tiene para poder hacer bien su trabajo de manera más eficiente, aumentando el patrullaje y las condiciones que tiene para hacer su trabajo de manera competente, abordar el problema de la brecha de desigualdad. Y una de las preocupaciones que nosotros tenemos es que en el discurso del presidente de la República el pasado 27 de febrero dijo que la República Dominicana estuvo entre los 10 países del mundo que más crecimiento económico obtuvo en el último año, post-pandemia, o sea, después del primer año de la pandemia. Sin embargo, eso no se ha traducido en una reducción de los niveles de pobreza. Entonces, el país crece económicamente, la pobreza se mantiene igual o también crece. Entonces, ¿qué está pasando con ese crecimiento económico? Se está concentrando en una pequeña élite y no está permitiendo ser redistribuido para poder combatir esa desigualdad, mejorar la calidad de vida y las condiciones mínimas de vida de la mayoría de la población. Y eso es a largo plazo un caldo de cultivo para más criminalidad, para más violencia, para más delincuencia futuro. Entonces, ese es un tema al que hay que prestarle mucha atención. La medicina y la receta es muy compleja. No te voy a decir que yo la tengo aquí en mi bolsillo. Eso hay que construirlo con políticas públicas que pasan por una reforma fiscal progresiva. Ojo. Aumento de impuestos para quienes más ganancias están percibiendo, no impuestos al consumo, como se ha optado y los gobiernos del PLD optaron. Cada vez que había que aumentar el impuesto, se requerirían más ingresos para poder fomentar programas y servicios públicos que garanticen derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda, que permiten que las personas salgan de la pobreza. Se optaban por impuestos directos al consumo, como el ITEVIS. Pero ¿qué pasa? Que al final el ITEVIS termina cargando más proporcionalmente a quienes menos ganan. Entonces, hay que hacer cuando se habla de reforma fiscal, una reforma fiscal progresiva. Impuestos a las grandes ganancias y no al consumo. Porque es injusto cargar igual. Cuando se carga por el consumo, al final todo el mundo termina pagando lo mismo, no importa que yo tenga un salario o un ingreso a través de mi empresa de millones de pesos mensuales o yo viva con un salario de 25,000 pesos mensuales, que es quizá el salario promedio, entre 20 a 30,000 pesos mensuales, el salario promedio de la mayoría de los trabajadores dominicanos. Cuando compra un artículo, paga la misma cantidad de impuestos. Entonces, por eso es que hablamos de progresividad y una escala que pueda ir aumentando. Son algunas de las ideas que tiro al aire para poder hablar del combate a la desigualdad. Con relación a la resolución para interpelar al ministro, nosotros la depositamos luego de que la Comisión de Interior y Policía le hizo una invitación y él no acudió. Porque el Congreso no le corresponde esas políticas públicas para estos temas. Eso le corresponde al Ejecutivo. Nosotros tenemos una separación de poderes del Estado, el Legislativo legisla, crea las leyes y fiscaliza, y el Ejecutivo es que implementa las medidas, y esas medidas se tienen que implementar del Ejecutivo. Y el Ejecutivo fue al Congreso representado por el ministro de Interior y Policía para hablar y el comisionado, un señor de España con mucha experiencia en otros países en esta materia, sobre las medidas que se están implementando para la reforma policial. Pero al final del día existe una ley del año 2016 o del 2015, la 590, que es la ley orgánica de la Policía Nacional, que le da esta responsabilidad operativa al director general de la Policía Nacional para poder implementarla. Entonces nosotros teníamos el interés como legisladores, representantes del pueblo, encargados de fiscalizar, de escuchar de voz directa del director de la policía qué medidas se están tomando, cómo se están implementando estas sugerencias de este comisionado y cómo eso se está llevando a la práctica. Porque es muy bonito, pero ellos no son los que están ejecutando eso. El comisionado, el que lo tiene que ejecutar es el director general de la policía. Y nosotros entonces solicitamos esa solicitud de interpelación con el ánimo de escuchar de manera directa del director de la policía qué se está haciendo.
para hacerle preguntas, porque le preocupa a los ciudadanos que luego nosotros representamos. Y es el poder que puede hacer el Congreso. Eso es parte del ejercicio de fiscalizar la interpelación a los funcionarios. Y una quizá de las quejas que yo tengo en este año y medio, casi 2 años ya, como en mi ejercicio como legislador, es que nuestro Congreso fiscaliza muy poco. Nosotros focalizamos casi todo el trabajo en materia legislativa, en conocer y aprobar resoluciones y proyectos de ley. Pero la tarea de fiscalizar, que tiene que ver con la ejecución de los presupuestos, con el cumplimiento de las leyes, con el seguimiento a las ejecutorias de los funcionarios públicos para asegurarnos de que están cumpliendo con las leyes, eso es una tarea olvidada históricamente por el Congreso Nacional. Y da trabajo, que algo que nunca se ha hecho se comienza a implementar. Se ve con escepticismo, con recelo, y hay como mucha resistencia. Sin embargo, vimos de manera favorable que cuando nosotros depositamos la resolución para solicitar la interpelación, todas las bancadas votaron a favor de que se incluyera en la agenda. Eso es un primer paso, porque si nunca se pone en la agenda, pues nunca se puede ni siquiera conocer o discutir, algo que no pasaba antes. Se colocó en la agenda, se envió a comisión, en la comisión ha habido dificultad para reunir el quórum, decidieron consultar al equipo técnico de la Cámara y está ahora mismo eso en la comisión todavía ventilándose, que es la Comisión de Interior y Policía. Para nosotros es importante porque queremos conocer, ¿verdad? Como legisladores, qué está haciendo la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y 2, para evitar que se repitan episodios como el que llevaron a la muerte a diferentes ciudadanos. Claro. El más notorio fue el caso de David de los Santos. Así es. ¿Qué específicamente, cuáles son los protocolos que se están implementando para que eso no pase? Alguien me decía el otro día, mira, a mí me pararon, me tuvieron detenida, una compañera del sector de los Praditos, que siempre me ha seguido y me ha apoyado. Me decía, me pararon, me tuvieron 2 días y no me permitieron hacer una llamada. Y eso es un derecho que está en la Constitución. Lo primero que un detenido puede hacer es hacer una llamada a un familiar o a un abogado, y eso no se le está garantizando. Entonces queremos escuchar qué es lo que se está haciendo. En torno a tu candidatura había muchísimas expectativas, o sea, los recuerdo como ahora. ¿Crees tú que has llenado en este año y medio, casi 2 años, las expectativas de muchísimas personas que votaron por ti? Norisbel, eso es muy difícil. Yo estoy consciente de las altas expectativas generadas. Yo lo que sí me siento es satisfecho conmigo, de que he dado todo para poder tratar de estar a la altura de las expectativas que fueron puestas en mí, sabiendo que siempre hay oportunidades de mejora, sabiendo que siempre hay oportunidad para seguir mejorando, para poder ir cumpliendo con esas expectativas de manera más progresiva. Hay primero una curva de aprendizaje cuando tú llegando a una posición, porque no es lo mismo, ¿verdad?, conocer desde fuera la función que ya en los zapatos y los pies saber las limitaciones de la función en la que tú ocupas, el alcance de lo que tú puedas hacer. Pero yo me siento muy satisfecho. Mírate, yo he visto lo difícil que es aprobar un proyecto de ley. Y yo he logrado que 2 iniciativas mías sean convertidas en ley, que ya son leyes de la República. ¿Son? La Ley 1/2021, que fue la ley que prohibió el matrimonio infantil en la República Dominicana en términos legales. Y yo me siento ya satisfecho. Mi paso por el Congreso, yo siento que ya valió la pena. Porque eso va a incidir, sobre todo, en combatir la impunidad de la que disfrutaban agresores de menores de edad que negociaban con padres para luego de agredir y abusar de una menor, con su autorización a través de una transacción comercial, autorizar un matrimonio para que ya no puedan ser perseguidos por la justicia. Porque el Código Penal establecía que un abusador que había cometido el delito de abuso de menor, si luego se casaba con la víctima, pues ya el delito desaparecía. Y hay muchos casos que están documentados. Claro. Padres, y sobre todo esto se da en los estratos más pobres, en los quintiles más pobres de la sociedad dominicana. Padres que, bueno, que yo ni los juzgo, porque cuando viven situaciones de que no saben con qué van a vivir al final del día, con qué van a comer, eran capaces de, a cambio de una suma de dinero, autorizarle para que el juez le permita que se casen legalmente con una hija de 13, 14 años. ¿Para qué? Para que su victimario no tenga que pagar el precio de la ley, porque ya hay un matrimonio de por medio y por lo tanto no puede ser penalmente perseguible. Entonces, el hecho de que ya eso sea posible y que yo haya podido ser el canalizador de ese proyecto de ley, que lo redactamos, lo depositamos, contó con el apoyo de toda la bancada en el Congreso después de un fuerte cabildeo y debates, y con el apoyo también, porque eso no se hubiera podido materializar si el Ejecutivo no hubiera luego asumido también y de alguna manera instruido al bloque del PRM para que asuma también el proyecto. Y es una realidad y yo me siento sumamente satisfecho con eso. El otro es un proyecto, no tiene esa trascendencia, pero también me siento muy satisfecho porque se había depositado en periodos anteriores y no había podido ser aprobado, que fue un reconocimiento
a la doctora Acela Morel, ya fallecida, fue una luchadora antitrujillista que estuvo presa con Minerva Mirabal y con María Teresa Mirabal. Y son de esos héroes anónimos por quienes podemos tener y disfrutar el derecho que tenemos de hablar por estos micrófonos, a la libertad de expresión, a elegir a nuestros gobernantes libremente en unas elecciones. Y son esa gente que pagaron duro lo que costaba en esa época levantar la voz, luchar contra ese régimen. Y ella fue sobreviviente de la dictadura, finalmente, a pesar de que estuvo presa, logró salir al exilio. Y fue una de las primeras mujeres ginecólogas del país, o la primera mujer ginecóloga del país. Entonces ella falleció y yo logramos, con el apoyo de todos los diputados de la circunscripción, que a través de una ley, la calle Primera de la Esperilla lleve su nombre. Pero óyeme, así hay decenas, o si no cientos de proyectos de ley que se introducen, perimen, se reintroducen y duran hasta 4 periodos. Y yo me siento sumamente satisfecho de haber podido, en 1 año y medio, lograr que 2 iniciativas nuestras sean convertidas en ley. Y seguimos trabajando en muchos proyectos más. ¿Expectativas al 2024? Wow, mira, yo espero de aquí al 2024, que faltan todavía 2 años y pico, lograr que otras iniciativas importantes sean convertidas en ley. Mira, hay uno de los proyectos de los que yo más sentí que cuando hablaba de ello en campaña, que era una propuesta que tenía, más apoyo concitaba, era el proyecto del tema de la licencia de paternidad. Nosotros tenemos un código laboral que asigna solamente 2 días a un padre cuando tiene un bebé o una bebé. Mientras que las madres sabemos que tienen, ¿verdad?, 7 semanas postnatales más las 7 previas que la puede dejar para post y puede acumular casi cerca de 3 meses de licencia. Entonces, yo decía, bueno, hace falta, si la crianza y el cuidado de los hijos es una responsabilidad compartida de padre y madre para promover, ¿verdad?, la paternidad responsable, que eso se refleje en las leyes. Y nosotros estábamos hablando de una licencia de al menos 21 días para el padre, para que también pueda estar presente en el hogar cuando una nueva criatura llega al mundo. Eso es como lleva una gran responsabilidad. Y es uno de los proyectos que tenemos en carpeta para depositar bien pronto, que estamos trabajando y dándole los toques finales. El tema de los plásticos de un solo uso. Yo tengo un proyecto de ley de teatro que también tengo listo. Estoy esperando que me autoricen los teatristas que quieren hacer algunos aportes antes de yo depositarlo. Tengo un proyecto de ley de protección de víctimas que también está en fase final. Sectores vinculados a la lucha por los derechos de las víctimas también que hagan sus aportes antes de yo depositarlo. Lo que más hay trabajo, y yo ganas de hacerlo tengo de sobra. Para el 2024, multiplicar los representantes de la buena política en el Congreso. Que haya mucho más legisladores luchando por el bien común, asumiendo los principios de la lucha por que el Estado garantice el bien común. Para eso que debe servir la política, para la felicidad colectiva. Yo creo en eso. Muchas gracias. No quiero que se nos acabe el tiempo, que ya estamos a punto, sin preguntarte por el proyecto que presentó la senadora Melania Salvador, que protege la honorabilidad, y, o sea, está planteado prácticamente como un eufemismo, pero hay serias dudas y preocupaciones, entre las que me sumo, que podría ir en contra de la libertad de expresión. Ya el Senado aprobó el proyecto, ahora está en la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Ya revisaste el proyecto? ¿Cuál es tu opinión y cómo lo ves? El proyecto lo comencé a estudiar hoy. No estoy en la comisión a cargo de su estudio, pero sí, como yo trato de todo lo que sea importante, aunque no pueda ser miembro de esa comisión, abocarme a estudiarlo. Todavía no tengo una opinión. O sea, lo comencé a estudiar hoy, a revisar, a leer, para poderme hacer un juicio. Pero, por supuesto, nosotros nos vamos a asegurar de que no haya ninguna posibilidad de coartar el derecho fundamental y sagrado de una democracia a la libertad de expresión, que es un derecho que costó sangre de mucha gente valiosa en este país en el pasado. Pero no quiero hacer una opinión sin haberlo antes estudiado, porque también hay un derecho al respeto, al honor, a la intimidad, que las leyes también deben asegurarse de proteger. Entonces no me quiero adelantar a hacer un juicio antes de haberlo estudiado a profundidad. Antes de concluir, José Horacio, nos has mencionado la palabra buena política varias veces en el transcurso de esta entrevista. Cuéntanos qué es buena política. Mira, yo comencé a acuñar ese término porque cuando yo comencé con la idea de ser candidato y comenzaba a hablar de la posibilidad de, yo pienso presentar una candidatura, aspirar a diputado, tú te sumarías a este proyecto. La generalidad de las personas tenían 2 respuestas. La primera era de rechazo. No me hable de política, yo no quiero saber de política, son todos iguales. O la segunda respuesta mayoritaria era, bueno, está bien, pero ¿qué hay para mí? ¿Qué tú me vas a dar a mí a cambio de yo participar en eso? Y yo dije, cónchale, pero tan jodido. Porque entonces, ¿cómo nosotros vamos a bregar lo colectivo, la solución a los problemas colectivos, sino organizándonos entre todos para tratar de que con buenas ideas y con buenas propuestas
demos una solución desde el Estado a esos problemas colectivos. Y al Estado se llega a través de la política. Entonces hace falta buena política. ¿Qué significa la buena política? Que la gente se suma a ese proyecto no por el que hay para mí, sino por cómo podemos construir mejor país. Cómo podemos tomar medidas desde el Estado para construir una sociedad más justa, donde todas las personas tengan todos los derechos garantizados, donde los recursos que son de todos, y por eso yo digo la buena política transparente y rinde cuentas, sean destinados a lo que deben estar destinados, garantizar servicios públicos de calidad, que es lo que debe hacer el Estado, y no que vayan a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos. Entonces la buena política promueve una justicia independiente para luchar contra la corrupción, para que el dinero que es público, que es de todo, vaya a reinvertirse en la gente. La buena política defiende el medio ambiente. Porque nosotros no podremos tener un futuro en la República Dominicana si nos quedamos sin ríos, si nos quedamos sin árboles y sin ecosistemas. La buena política defiende los derechos humanos, porque al final la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, para que a todo el mundo se le garantice su dignidad. Así está en la Constitución de la República. Entonces, la buena política es eso, una acción colectiva por el bienestar colectivo. Nos juntamos juntos a bregar por el bienestar de todas las personas. Y dentro de ese bienestar, para mí, algo que no se puede quedar es la felicidad. A mí esa es la definición favorita que me gusta de la política, que la dijo Pepe Mujica. La política es la lucha por la felicidad de todas y de todos. José Horacio, ¿y tú crees que ese concepto de la buena política tiene futuro en la República Dominicana? ¿Vamos por buen camino? ¿Vamos a rescatar eso que en algún momento debió ser buena política, pero que ya no lo es? Yo estoy muy optimista, yo creo que sí, Alex. Yo creo que tiene futuro. Y bueno, el mejor ejemplo es que esta candidatura de la buena política resultó ser la más votada en las elecciones legislativas congresuales del 2020 en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Lo que estamos trabajando es para que eso se pueda replicar en muchos otros territorios del país. Tengamos buenos representantes de la buena política que vayan a los espacios de toma de decisión a luchar por los intereses colectivos del pueblo dominicano. Bueno, José Horacio, muchísimas gracias. Gracias Costó a mucho ustedes. que vinieras, pero Valió la pena. Valió la Qué pena. bueno, me alegro. Estoy disponible para volver cuando sea de nuevo que ustedes me inviten. Será un Claro que gusto. sí, claro que sí. Amigos, ha sido el diputado por Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, Se quien siente nos ha bien acompañado hoy en No se diga más. Norisbel, Karina, Nos toca despedirnos hasta mañana. no se diga más. Feliz Bye, resto bye. de la noche.